Más o menos, ¿verdad? Bueno, pero no, esta vez veremos un pasaje histórico y bueno, bueno, a lo largo de la Biblia y es para que también tomen en cuenta un pasaje central en la historia de la Biblia, como lo fue el exilio. ¿Qué tanto saben del exilio babilónico? ¿Poquito, mucho o nada? Más o menos. Bueno, ya de entrada, pues ahí se da la pista de que fue hecha por parte de los babilonios, ¿verdad? ¿Quién fue este reino? Con Nabucodonosor, ajá, el rey de las muchas letras, no porque sea muy inteligente, sino porque su nombre es muy largo, que es difícil de pronunciar incluso, pero que marcó una época. Atacaban con terror también, sí, muy similar a los asirios. Y bueno, los babilonios si ustedes leen el libro de Daniel, hay muchos libros que tienen relación con este imperio, con el babilónico. Bueno, desde segundo libro de Reyes y algunos reyes de Jerusalén, algunos de los profetas como Jeremías, Ezequiel, Daniel, tienen mucha cercanía o mucha relevancia porque están en esa época. Y bueno, también se clasifica a los profetas preexílicos, que es antes del exilio, y los postexílicos, que son después del exilio. Si ustedes se acuerdan, pues también Esdras, Nehemías, ¿por qué tienen que regresar a Jerusalén? Pues porque estaban fuera, ¿no? Tienen que regresar porque habían sido expulsados. Y uno dice, bueno, pero ellos vienen de Persia, o la reina Esther, todos esos, uno se da cuenta por qué tiene la relevancia, por qué terminó siendo una judía, una joven judía, esposa del rey de Persia. Pues porque habían sido exiliados, no solo a Babilonia, sino después ya a otras ciudades, y muchos incluso se quedaron allá. Pero hubo también lo que se llama el regreso, los desterrados que regresaron con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel, y tuvieron esas etapas de regreso. La verdad que es una etapa tristeza, de gran nostalgia para los israelitas, y yo creo que con la misma o con mayor magnitud incluso que lo que también estamos viendo en Mateo 24 y 25, que fue la destrucción del templo. Son dos momentos. El hermano R.C. Sproul llama a estos, por ejemplo, los primeros holocaustos. Antes de que Hitler hiciera lo que se conoce como el holocausto, pues estas grandes masacres y sobre todo destrucción del templo y desterrar a los judíos. La primera incursión de Nabucodonosor fue en el año 605 antes de Cristo. Entonces llega, saquea, se lleva a muchas personas, entre ellos a Daniel el profeta. En esta primera incursión se lleva a los nobles, se lleva a gente de la economía, porque quería debilitar la economía, y de hecho después de eso comenzó lo que es el sitio de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad con murallas, entonces todos los pobladores de alrededor se metieron ahí, cerraron las puertas, se pusieron detrás de las murallas, y entonces el ejército por fuera asediándolos. ¿Cómo? Pues cortando el paso del agua, simplemente no entraba ni salía mercancía, no entraban comerciantes, no salían nada, y simplemente es a sobrevivir con lo que tenían. Fue cruel este sitio de Jerusalén, al punto donde se les profetizó que, bueno, y esto viene la importancia o cómo fue un parteaguas en la historia de Israel. Si ustedes ven el libro de Deuteronomio, ahí aparece la ley, las bendiciones a la obediencia y a la desobediencia. Deuteronomio 28 es un capítulo muy grande. Da bendiciones si obedeces, y dice el Señor, serás como cabeza de las naciones, tú le prestarás a todos y no necesitarás nada, todo estará bien, la lluvia dará a su tiempo y tendrás buenas cosechas, no te faltará nada. Pero si tú me desobedeces, entonces tú ya no serás cabeza, sino serás el último de las naciones, pedirás prestado y no podrás pagar, la lluvia no llegará a su tiempo,
no sembrarás, no cosecharás, y entre esas maldiciones, dice, también te desterraré de tu lugar. Otras naciones vendrán y te llevarán cautivo, y venderán a tus hijos y a tus hijas. Y dice también, sitiarán tus ciudades, y en tu calamidad, en tu desesperación, te comerás incluso a tus propios hijos. Eso es algo lamentable, pero que sí ocurrió. Ocurrió ahí en Jerusalén. Gran tristeza, y se darán cuenta que uno de los reyes, de repente llega alguien, los reyes eran también como una especie de jueces, y llega alguien a decirle, señor rey, tengo una injusticia, ha ocurrido una injusticia en Israel, ¿qué pasó? Bueno, pues es que estaba con mi comadre, y el día de ayer ya no teníamos nada que comer, y entonces acordamos comernos a mi hijo, y nos lo comimos, y dijimos al día siguiente nos comemos el tuyo, ¿está bien? Pero ahora ella lo esconde y ya no lo quiere traer. El rey, cuando escucha eso, dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? A tal grado ha llegado ese asedio, esa terrible situación en donde ya es común, como si fueran gallinas. Oye, nos comemos tu gallina y mañana nos comemos tu puerquito, unos huevitos. No, ahora es con los hijos. Es un asedio tremendo. Y todo es por causa de la desobediencia, la rebeldía del pueblo de Dios a escuchar a su Dios. Fue tremendo. Dios entonces destierra a su pueblo por causa de su rebeldía de escucharlo y obedecerlo. Dice el comentarista Rafael Porter en su libro Comentario a Jeremías y Lamentaciones, y él le llamó a ese comentario, más vale prevenir. Dice así este comentario: el Señor había mandado a sus mensajeros para llamarles al arrepentimiento, pero ellos tenían los oídos endurecidos y por otro lado aceptaban con gusto y creían a los falsos profetas que los engañaban. Dios les envía profetas verdaderos, pero ellos no escuchan. Surgen profetas falsos, mentirosos, engañadores, y a esos sí los escuchan. ¿Cuál era la diferencia? Y es lo que podemos ver y también aprender nosotros hoy en día. Hay advertencias duras como estas que les acabo de mencionar. ¿A quién le gustaría escuchar una advertencia de esas de parte de Dios? Pórtate bien, o si no te voy a desterrar y voy a destruir tu familia y tus hijos serán vendidos como esclavo. Ay, ¿será ese Dios? No, yo creo que no. Leíamos en el Salmo, ¿verdad? El Dios de las venganzas. Cuando conocemos a Dios, cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta entonces de quién es Dios. Cuando no vamos a la palabra de Dios, nos quedamos entonces con una mera imaginación de quién es Dios. Y empezamos a formular en nuestros corazones una imagen de lo que es Dios. No, yo creo que Dios es muy bueno. Y al final de cuentas, pues ni va a haber infierno y va a perdonar a todos. Porque pues, ¿qué es eso del infierno? ¿No? Eso no va con Dios. Cuando vamos realmente a la palabra de Dios, nos damos cuenta de esas advertencias y podemos identificar también a los falsos profetas. ¿Qué tal aquellos que dicen, no importa, vive la vida loca que Dios te ama? No importa, Dios te ama. No importa todo lo que tú hagas, no importa si nunca te comprometes con Dios, no importa, Dios ya lo hizo todo, tú no tienes que hacer absolutamente nada. Esa es la gracia de Dios. Como que hay un problema, ¿no? Y si no lo ves, bueno, te invito entonces a que vayas a la Escritura y conozcas al Dios de la Biblia para que también entiendas y puedas tener ese discernimiento entre los profetas buenos y los falsos profetas que se levantan hoy en día a hablar de la prosperidad y de que todo estará bien y de que ninguna enfermedad te va a tocar, nunca vas a perder tu trabajo y siempre vas a ir de victoria en victoria, como ellos dicen. Ahora, esta terrible situación no fue de la noche a la mañana. Ustedes pueden ver y nos tocará ver en este año la lectura de la Biblia, sobre todo en los libros de Reyes y Crónicas.
Reyes como Manasés, ¿ustedes se acuerdan de ese rey? El rey Manasés. El rey que más tiempo reinó, 55 años. Y un rey que fue malvado como ninguno. Pero que aún al final de sus días, cuando estaba cautivo en una celda, se arrepintió y clamó a Dios y regresó y pudo hacer las paces con Dios. Pero su hijo, pues al parecer su hijo no aprendió la lección y él también fue de los peores reyes de Israel. Casi 60 años en el reinado de estos dos reyes, en donde la nación adoraba ídolos como si fuera cualquier cosa. Levantaban altares a otros ídolos, hacían cualquier cosa que no se les había mandado durante todo ese tiempo. Y es cuando Dios dice, sí, los castigaré y traeré a Babilonia por la maldad que han hecho ellos. Y a pesar de que después el hijo de Amón, ¿se acuerdan quién fue? ¿Cómo? Por ahí escuché. Josías. Fue un rey que vino a reformarlo todo y un resurgimiento también de la palabra de Dios, de la adoración, y fue un rey similar al rey David que adoraba al Señor. Pues ni con eso fue suficiente para quitar la ira del Señor. Y después de Josías, con los siguientes reyes, ahí es donde vemos que Babilonia llega y conquista a Jerusalén. Ahora ellos fueron llevados, les mencioné ahorita la primera deportación en el 605. ¿A dónde fueron deportados? A Babilonia. También debemos aprender los conceptos que eso implica. Babilonia, ustedes que acaban de leer Génesis capítulo 11, ¿ahí qué pasó? Babilonia, ¿la qué? La torre de Babel. Babel es Babilonia. En esa torre de Babel, la gente empezó a engrandecerse, la gente empezó a querer hacer un reino aparte de Dios y dijo, vamos a edificar una torre que llegue hasta el mismo cielo, porque no queremos a Dios como rey, queremos nosotros establecer este reino. También Babilonia a lo largo de la historia se caracterizó como una ciudad llena de idolatría, llena de rebeldía a Dios. Por lo tanto, Babilonia, que es mencionada también en Apocalipsis, pues como una ciudad, la gran ramera que le llaman, pues es la que está llena de ídolos, llena de rebeldía a Dios. Babilonia es lo opuesto a la ciudad de Dios. Y bueno, tanto querían los israelitas ser desobedientes a Dios, tanto querían adorar a otros dioses, que el Señor les concede esa parte. Pues ahora te vas a Babilonia. Aquí no andes con jueguitos de niños. Vete a las ligas mayores, vete a la liga profesional. Te vas a Babilonia, allá realmente va a haber magos, astrólogos. Ustedes recuerdan el libro de Daniel, toda la corte de los caldeos, los magos, astrólogos que había. Vete para allá, allá va a estar lleno de astrólogos, de los que consultan a los muertos, de ídolos, de falsos dioses. Allá, realmente ahí ni se va a mencionar a Dios, y entonces Dios los lleva allá como ese castigo también para ellos. ¿Querías adorar dioses? Pues vete a las ligas mayores. Y ese es el precio de la desobediencia a Dios. Pero aún había un remanente fiel, como lo podemos ver. Jeremías, por mandato de Dios, es quien les manda una carta. Y tengo aquí una nota del hermano Matthew Henry, dice así: el que Dios les enviase una carta, el que Dios les enviase esta carta, había de animarles, pues era una prueba evidente de que no los había abandonado ni desheredado, aunque sí estaba disgustado con ellos y los estaba disciplinando. Ese es el comentario de Matthew Henry. Leímos ahorita en Jeremías 29, del 1 al 14, esa carta que les envía Jeremías. Y para este entonces se calcula que es después del 597. La primera deportación fue en el 605, segunda deportación
597. Recordemos que antes de Cristo los años van de más a menos. Habían pasado 6, 7 años, 8 años por ahí. Y hubo una segunda deportación. Aquí se habían llevado a los sacerdotes, a los ancianos y a los profetas, tanto a los falsos como a los verdaderos, entre ellos Ezequiel. El profeta Ezequiel fue llevado en esta segunda incursión y Jeremías fue dejado en Jerusalén. Ya para la tercera etapa, fue en el 586, se llevaron a todos los que quedaban ahí, con excepción de los más pobres de la tierra. Dejaron ahí las ruinas de la ciudad para ver qué hacían, y bueno, fue consumada la caída de Jerusalén en el 586. Ahí se queda Jeremías en esa ciudad. Dios disciplinando a su pueblo, y bueno, como punto 1 de este bosquejo, por esta carta que Jeremías, por mandato de Dios, le envía a su pueblo, dice ahí, Dios envía consuelo en esta carta. Acompáñenme a Jeremías capítulo 29, Jeremías capítulo 29, versículo 4. Jeremías 29, 4 dice así. Así dice el Señor de los todos los desterrados que envié al desierto de Jerusalén, a Babilonia. Esta carta la manda ¿quién? Jeremías la escribe, pero ¿quién la manda? Dios. Así dice el Señor de los ejércitos. Estos desterrados podrán estar tristes y afligidos pensando que Dios los ha abandonado, pero Dios realmente los está entregando a las consecuencias de sus pecados. Pero Dios está allí como Padre amoroso y fiel para acompañarlos en este proceso doloroso. Vemos que a continuación el inciso A, el Señor sigue siendo el Señor, el Dios de Israel. Nada ha pasado sin que Dios lo permita. El Señor incluso es el que los está enviando. Dice ahí el versículo 4, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envía al desierto de Jerusalén, a Babilonia. ¿Quién los llevó? Tenemos que decir, los llevó el imperio babilonio, pero los envió Dios. Dios los está enviando. Por lo tanto, aun cuando estamos enfrentando las consecuencias de nuestros pecados, Dios sigue siendo Dios. Muchas veces nos desanimamos, muchas veces entramos en tristeza de que le fallamos a Dios y nos damos cuenta. Y muchas veces, ¿cuál es nuestra reacción? Escondernos, huir. Ya no voy a la iglesia. Ya no leo la Biblia. Oye, pero la iglesia no falló, la Biblia no falló, Dios no falló. El que fallaste fuiste tú. El que fallé fui yo, como todos. ¿Cómo enfrentar esto? Pues con Dios. Regresa a la palabra, regresa a la comunión. Anímate de nueva cuenta y date cuenta que el Señor sigue siendo Dios. Él no ha dejado de ser Dios, por más oscuro que se ve el panorama. Imagínate estos israelitas decir, ya cuando llegaron a Babilonia, porque no solo eran ellos los que estaban deportados, había muchísimos pueblos. Ah, ¿y tú de dónde vienes? Ah, yo vengo de Israel. Oye, ¿y allá qué Dios adoran? Pues el único Dios verdadero, el Dios más grande, el creador de todo. Ah, Él es el Dios de Abraham, sí hemos escuchado de Él. El que abrió el mar rojo, sí, poderosísimo. Oye, ¿destruyó a los egipcios? Sí. ¿Y qué haces aquí? Probablemente, a lo mejor ni decían de dónde venían. Como el mismo Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? ¿Y tú qué haces que no clamas a tu Dios? No, pues yo ni les decía nada porque vengo desobedeciendo a Dios. Es el hecho de lidiar con la consecuencia de tu pecado, pero observa esto, el Señor le manda una carta.
a los que están allá. Ahora, ojo, también estaban profetas y había profetas falsos que aún les seguían diciendo mentiras. Aún seguían diciendo mentiras estos profetas. Si lo veremos más adelante. Porque hay profetas que les dijeron, no se angustien, nuestro Dios nos va a librar de los babilonios, como sí pasó con otras incursiones. Cuando llegaron los asirios fueron librados. Pero en este caso, Dios les está enviando una carta y ellos la tienen que escuchar. Y ellos tienen que sentirse de alguna manera pues acompañados. Dios no les está diciendo en esa carta que ya, tranquilo, pues nada más fue para meterles miedo, pero ya van a regresar. No, hasta incluso les da un tiempo en donde dice cuántos años iban a estar allá. ¿Te das cuenta? Pecas. Y empiezas a enfrentar las consecuencias de tu pecado y en eso Dios te escribe una carta. Bueno, pues a consecuencia de tus pecados, pues vas a estar 70 años fuera. O vas a perder tu casa, tu familia o todo lo que ves durante 70 años y ya después vas a regresar y va a estar todo bien y hasta mejor que antes. Bueno, también tendríamos que ver que 70 años para una persona individual pues realmente no alcanza, pero a lo mejor que te diga 7 años. 7 años vas a lidiar con esto, vas a lidiar con lo otro, vas a perder todo lo que construiste a lo largo de toda tu vida, lo vas a perder y 7 años vas a estar pues muy mal. Ya te está dando un plazo. Uno diría, pero ¿qué clase de Dios amoroso hasta les da un plazo y un plazo largo? Eso ya no era para esas personas, ya era para la segunda generación o la tercera. Pero lo que tenemos que resaltar de esto es que el Señor lo está haciendo, que el Señor tiene el control de todo y que al menos, dice un dicho popular, no hay mal que dure 100 años. Y bueno, y nadie que lo resista tampoco, ¿verdad? Porque ¿quién va a vivir más de 100 años? ¿No? O te mueres primero o se acaba el mal, pero se acaba. Acá está diciendo 70 años, algo similar. En segundo lugar, vemos también que el Señor les dice ahí, yo soy el Señor de los ejércitos, y tendríamos que preguntar, ¿y entonces, si es el Señor de los ejércitos, por qué los babilonios pudieron derrotar a la ciudad? ¿Que no Dios pelea por su pueblo? ¿Dios pelea por Israel? El Señor se da a conocer como el Señor de los ejércitos, y esta es una mención. No tanto son los ejércitos físicos que podemos ver, sino los ejércitos celestiales. El Señor, cuando se refiere a los ángeles, se refiere a los ejércitos de los cielos, para referencia a que son millones. Una buena referencia de cuántos ángeles hay es voltear a ver las estrellas del cielo. Millones de millones. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo tanto frente a Pedro como frente a Pilato? Que ellos querían, bueno, pues ¿qué está pasando? Si tú eres el rey, el Mesías, pues ya manda llamar a los ejércitos y que nos saquen de esta, ¿verdad? Jesús les dice ahí en Mateo 26:53, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Se lo dice a Pedro, guarda tu espada. ¿Qué vas a hacer con una espada? Yo puedo traer legiones y legiones de ángeles. Ellos me defenderían, pero no es la intención. Tengo que morir. También a Pilato le dice en Juan 18:36, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. En esta ocasión, los israelitas no es que tengan un Dios que perdió la guerra, sino que Él mismo los entregó. 100 años antes aproximadamente, había llegado un rey también poderosísimo de los asirios llamado Sennacherib. Él llegó a las puertas de Jerusalén
incluso habló, mandó un emisario que habló en la lengua de los israelitas y les dijo, ya no confíen en su Dios. Ninguna de las naciones ha podido sostenerse frente a nosotros. Ya no confíen en su Dios. No los engañe su rey. Ahí estaba Ezequías. Que no los engañe el rey Ezequías diciendo que Dios los va a librar, porque de esta nadie los va a librar. El poderoso rey Sennacherib les manda pues a que mejor se rindan. Y estuvieron bajo asedio. Y ahí el profeta Isaías oró, Ezequías oraron, y dice segundo libro de Crónicas 32, 21 y 22, el Señor envió no legiones de ángeles, envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente, comandante y capitán en el campamento del rey de Asiria. Así regresó avergonzado a su propia tierra, y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de mano de todos los demás, y los guió por todas partes. En el pasaje paralelo dice que fueron 185,000 que murieron esa misma noche por un solo ángel. Por lo tanto, en esta carta Jeremías les quiere decir, de parte del Señor que sigue siendo Dios, que sigue siendo el Señor de los ejércitos, les está diciendo que van a tener que vivir por un periodo doloroso y prolongado de 70 años, lo que abarcaría 2 generaciones, para que hayan escarmentado por su pecado. Número 2, ¿qué les da el Señor en esta carta? Dios les da instrucciones. Vamos a partir del versículo 5 y 6. Jeremías 29, 5 y 6. Dios da instrucciones como inciso A. Dice ahí, edifiquen casas, planten huertos, multipliquen sus familias. En resumidas cuentas, versículos 5 y 6 leemos. Edifiquen casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres y tengan hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplíquense allí y no disminuyan. Poniéndonos en la situación de una rebeldía tremenda contra el Señor y una consecuencia igual tremenda para nosotros, ¿tendríamos ánimos de edificar una casa? ¿Tendríamos ánimos de plantar un huerto? ¿Tendríamos ánimos de que nuestros hijos e hijas se casen y ver a nuestros nietos? Muchas veces no, y ellos estaban cayendo en ese desánimo. También ellos estaban cayendo por los falsos profetas en el engaño de decir, tranquilos, ni se acomoden, pronto el Señor nos va a regresar a nuestra tierra. Así que vamos a estar en Babilonia, pero ni hagan caso, ni busquen dónde vivir, ni trabajen en nada, porque pronto nos vamos a regresar. El Señor les tiene que decir, no va a ser así. Mejor sí pónganse cómodos, mejor sí vayan viendo dónde vivir. Planten huertos, que eso significaba incluso promover, o más bien participar en la economía de ese país. Imagínense, bueno, y ahora pues está por tomar posesión Donald Trump en Estados Unidos, ¿verdad? Y ha prometido que según va a haber muchas deportaciones. No sería nada fácil pensar en las personas que fueran deportadas, decir, bueno, pues ya está, ahora sería un poco al revés, ahora no estás en tierra ajena, ahora estás en tu casa de regreso. Pues ahora, pues busca una casa, busca en qué trabajar y pues ya, ve por tu familia y ponte a ver a tus generaciones. No sería tan fácil, más bien decir, no, ¿cómo que me deportaron? Pues ahora tengo que ver la manera de regresar otra vez por lo que dejé allá, para seguir otra vez trabajando allá y pues de eso pues se sostiene mi familia. El Señor se refiere en esta instrucción a que ellos deben llevar una vida normal, a que la consecuencia de su pecado, y esto también tenemos que reflexionarlo, nosotros escogemos la manera de pecar, pero no escogemos
la consecuencia de nuestro pecado. Muchas veces pensamos que pecar, pues solamente es como ahí ensucié algo y entonces agarro la escoba y la pongo debajo del tapete y ya nadie vio, nadie sabe, nadie supo, ¿verdad? Pensamos que es así de simple, pero no es así. Nuestro pecado, nosotros escogemos cómo pecar, pero no escogemos las consecuencias. No escogemos tampoco la duración. No escogemos el alcance. Y realmente nos hacemos esclavos del pecado, como dice ahí en Romanos. ¿Tú crees que pecaste y ya? No. Todo pecado tiene consecuencias. Pero aún en esta consecuencia el Señor te tiene que decir, y les tuvo que decir a los israelitas, pues vas a tener que llevar una vida lo más normal posible. Imagínense que eran nobles, que eran de la alta alcurnia, que tenían tierras hasta donde alcanzaban a ver sus ojos, de repente llegar a un lugar en donde les asignen pues un pedacito. Este es tu pedacito de tierra. Ahí hay unos palitos, hay unos ladrillos, ahí construyes, ahí vas a vivir y te esperamos mañana para que trabajes en las tierras del rey o en el palacio del rey. A los jóvenes como Daniel, a los que vieron más hábiles, más sabios, incluso más hermosos, los llevaron al palacio real. Y lo primero que hicieron fue, los llevaron al jefe de los eunucos. ¿Saben ustedes lo que es un eunuco? El rey no podía estar con el honor de saber que de todas las mujeres que él tenía se pudieran involucrar con los sirvientes del templo, del templo, del palacio. Por lo tanto, él tenía que asegurarse que los que trabajaban ahí, que eran hombres, no tenían ya ningún impulso, ningún deseo, ni la facultad de poder tomar a alguna de estas mujeres. Así que un eunuco era alguien que había sido castrado. No era nada fácil. Ahora te dice Dios, pues adáptate, construye una casa, planta un huerto y ve si ya tenían hijos o si no tenían hijos, bueno, pues ya ni modo, como fue el caso del profeta Daniel. Pero a otras personas que iban con sus familias, pues ahí tienes a tus hijos, ahora procura que tus hijos se casen y hagan una vida, intentando que sea lo más normal. Busca un techo donde vivir, busca algo que comer y busca cómo multiplicarte. Pero muchas veces cuando estamos en la consecuencia de nuestro pecado se nos cierra el mundo y no queremos buscar ni lo más básico. ¿Les ha pasado que no quieres ni salir a trabajar, que no quieres ya ni arreglar tu casa, ya no quieres ni hacer qué hacer en tu casa, simplemente te quieres quedar ahí encerrado y no salir para nada? Pero la vida debe de seguir y este es un llamado de Dios para su pueblo, para decirle, ya fallaste, fracasaste, desobedeciste, pero ¿sabes qué? Que ahora tú haces bien lo que yo te estoy mandando, entonces habrá esperanza. Dios quiere dar cumplimiento a ese escarmiento por ellos, pero también quiere dar cumplimiento a la siguiente etapa que sería su restauración. Y está más que claro que muchos de ellos no iban a regresar, aunque se dio el caso que incluso está registrado ahí en el libro de Esdras, me parece, o Nehemías, que los que regresan y empiezan a ver cómo se reedifica el templo, lloran porque ellos les tocó ver el templo de Salomón. Y ahora pues tienen otra cosa, un templo, pero no es para nada el templo glorioso de Salomón. Su vida iba a cambiar por completo. Estaban ahora en una condición totalmente diferente a la que salieron. Tenían que aprender a adaptarse. Y es a lo que también se llama el contentamiento. A veces nuestra circunstancia de vida es por causa de nuestros pecados, pero otras veces no. ¿Y qué vamos a hacer? Pues adaptarnos, a tener contentamiento. Ellos tenían que buscar
subsistir y dejar el legado a la siguiente generación de que ese Dios que los había disciplinado, que los iba a restaurar. ¿Cómo le dices a tu hijo, estando en esa condición, mira, el Señor es bueno, es fiel, es misericordioso? El Señor nos levanta, el Señor nos ayuda, el Señor está con nosotros. Pues es también la parte, por decirlo así, el lado oscuro de cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, cuando tenemos comida en la mesa, ¿qué les decimos? Hay que dar gracias a Dios y hay que orar. Y en verdad, gracias a Dios porque nos dio. Y cuando no, ¿qué les vas a decir? Pues ahora Dios no nos quiso dar. ¿Vas a culpar a Dios? O tal vez es culpa tuya. Tal vez es la negligencia tuya y tienes ahí la obligación de decirle a tus hijos, el Señor es fiel, yo no fui fiel al Señor. El Señor es bueno y yo no fui bueno para con Él. El Señor es justo y ahora nos está dando el castigo que merecen nuestros pecados. Y tienes que enseñarle eso, la justicia de Dios. Nosotros provocamos un caos con nuestros pecados y con nuestra rebeldía al no escuchar a Dios. Y este caos trae consecuencias. Dios quiere establecer orden aún a pesar del caos que hemos traído. Y quiere establecer ese orden, tu familia, tu trabajo, tu futuro. Tienes que trabajar para tu familia. Tienes que contribuir a la sociedad y también tienes que ver hacia el futuro, ver ese legado en tus generaciones. Siguiente instrucción, Jeremías 29:7. Jeremías 29:7 dice así: y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Esta segunda instrucción tiene que ver con ellos, pero de manera indirecta. La ciudad y el pueblo a donde ellos llegaron. Seguramente ellos están resentidos con los conquistadores. Seguramente les tocará ver generales que los vieron entrando a sus casas, matando a sus familiares, matando a sus hijos o a sus padres o a sus conocidos, y de repente ahora los ven ahí y ellos tienen que servirlos. Seguramente hay ese resentimiento. Ellos mataron a mucha gente, pero ahora son sus amos. Ahora, esto creo que también nos trae una enseñanza. Muchas veces nosotros agarramos resentimiento contra los medios de Dios para disciplinarnos. Ellos podían agarrar resentimiento contra los babilonios, pero los babilonios, ¿qué? Ellos decían, yo solamente estoy haciendo mi trabajo. Y como se ve en otros pasajes, Dios incluso le llama a Nabucodonosor mi siervo. Él es mi siervo y está haciendo todo lo que yo le mandé. ¿Qué le mandé? Arrasar Jerusalén. Él está obedeciendo a Dios, cosa que tú, Israel, no hiciste. Él es más mi siervo que tú. Él me obedece y tú no. Ahora tú obedécele a Él. Muchas veces nosotros nos enojamos con el medio que Dios está usando para hacernos ver nuestras consecuencias. Por ejemplo, los hijos, ¿verdad? Pueden muchas veces estar resentidos contra sus padres cuando los disciplinan. Se enojan contra los padres, pero los padres deben decir, hijo, es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios y es como se deben hacer las cosas. Si quieres, enójate con la vara, no conmigo. Es Dios el que pone medios, ya sea humanos o físicos o circunstanciales, que utiliza para hacernos ver las consecuencias de nuestros pecados.
Entonces nosotros no debemos odiar los medios que Dios usa para nuestra disciplina. ¿Cómo? Pues aquí Dios les está diciendo, deben ustedes buscar el bienestar de la ciudad. ¿Cómo voy a promover o buscar el bienestar de una ciudad que me conquistó, que derrocó todo lo que yo conocía y que ahora es el nuevo imperio mundial? Pues sí, es lo que te manda Dios. Pequeñas o cosas simples, siendo buenos trabajadores, porque ellos iban a trabajar para el rey. Y ahí tenemos muy buenos ejemplos, como Daniel o como Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías? ¿Qué oficio tenía? Era el copero del rey. Ya en otra ocasión hablaremos de lo que significaba eso, pero él les servía el vino y además él estaba ahí puesto para probar el vino antes que el rey, por si el vino estaba envenenado. Él estaba ahí y servía de una manera muy cercana al rey. Mardoqueo también fue otro servidor que se caracterizó por hacer muy bien su trabajo en la corte de estos reyes, unos en Babilonia, otros en Persia. Los mismos amigos de Daniel fueron buenos trabajadores, siendo amables. Vas a llegar a una ciudad en donde hay un montón de religiones también paganas, en donde hay un montón de gente. Pues sea amable con ellos. Ellos también vienen desterrados de sus lugares. Sé honesto, haz bien las cosas que tienes que hacer. Sobre todo con un gobierno que tienes ahí encima, pues sé honesto. Contribuye a la paz o al bienestar. Ahí la palabra bienestar es es que les voy a decir lo que significa esta palabra, de dónde viene. Viene de la palabra shalom, que usualmente nosotros shalom lo asociamos con paz. La palabra paz, dice el diccionario Strong, que significa paz. Me parece que ahí sale. Sí, significa algo seguro o seguridad. Es el bien, ser feliz, amistoso, bienestar, salud, prosperidad, y ahí aparece paz. También es amigable o amigo, bien, bueno, completo, dichoso, etcétera. A lo que apunta más, nosotros pensamos en paz, nada más decir, bueno, quiero estar en paz con alguien. Y entonces, no, pues no le hablo. ¿Y estás en paz con él? Sí, porque cada que le hablo nos echamos unos rounds. Ay, entonces no hablarle es estar en paz. Sí. Bueno, te invito a que veas este pasaje. No es solamente estar así de no hay guerra, no, sino es ser amistoso, es buscar el bienestar, es buscar una prosperidad, es ser pacífico. Inclusive se habla también acerca de la salvación última. Shalom es una palabra muy completa y que bueno, es el saludo. También hasta los árabes tienen ese saludo. Paz, paz hermano. Y ese es un saludo, shalom o salam, creo que es en árabe, salam, salekum, ahí está. El saludo de paz porque deseas el bienestar y la prosperidad de aquel que está saludando. Bueno, el Señor le está dando esa instrucción a este pueblo que debe buscar contribuir al bien de la ciudad, trabajando, siendo buen trabajador, siendo honesto, siendo honrado, siendo amable, manteniendo todo en orden. El hermano Matthew Henry comenta a continuación, dice, han de vivir pacíficamente bajo su mando, con toda piedad y honestidad, y no tramar el sacudirse el yugo, sino dejar pacientemente a Dios el actuar a su debido tiempo para traerles la liberación, porque en su paz, dice, tendréis vosotros paz. Así también los primeros cristianos, conforme al tenor de su santa religión, oraban por las autoridades constituidas aun cuando fuesen perseguidos. Me gustó esta frase. Todo pasajero de un barco debe estar interesado en la seguridad de la nave. Si tú te subes hoy en día, a lo mejor es más común que te subas a un avión, pues tú vas a orar, ¿verdad? Señor, que podamos llegar a nuestro destino, aunque haya muchos pecadores a tu alrededor. Y si te enteras de que hay un pecador que Dios está buscando la disciplina de él, pues a lo mejor no te subes a ese avión, ¿verdad? Que te vaya bien.
O también ora, Señor. Sí, bueno, ya disciplínalo, ya una vez que aterricemos, por favor. Disciplínalo de otra manera. Vas a buscar el bienestar de ese barco, de esa nave, pues de este modo vas a buscar el bienestar de esa ciudad. ¿Por qué? Porque su destino ahora estaba ligado al destino de la ciudad y del imperio de Babilonia. Ellos deben, ahí se menciona, deben rogar. Esto está llamando a la oración. Deben orar por su ciudad. Los jueves usualmente se nos olvida orar por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes. Nos centramos quizá más en nosotros mismos y también está bien porque expresamos las luchas de cada quien. Pero hermanos, no nos olvidemos de orar por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, porque estamos en el mismo barco. Por el mundo, ¿verdad? Sí, que se desate la Tercera Guerra Mundial. Total, yo voy a seguir con mi plan de lectura bíblico. No, ¿verdad? Oremos por el mundo también, por los líderes mundiales, por las necesidades que hay en el mundo de hambre, me llegan últimamente porque me metí a una página a ver precisamente de qué se trataba. Es una división de la UNICEF que busca el bien de los niños en el mundo. Pues ahora esa UNICEF tiene otra vertiente, no recuerdo cómo se llama, pero habla acerca de los que están refugiados, habla de los refugiados, de los que han tenido que salir de su país por guerra y ahora están en otro país y donde también no tienen nada, no tienen casa, no tienen mucha ropa, no tienen mucha comida. Y mencionan, se viene el invierno y hay inviernos muy duros en lo que es Europa del Este, inviernos muy crudos y dicen, se viene y hay muchos refugiados que no tienen casa y ahí, bueno, da el anuncio para poder contribuir con esa causa y que ellos puedan tener chamarras o que puedan tener sleeping, que puedan tener una cama o incluso un lugar, una casa o comida. Por lo tanto, estos hombres estaban, estaba diciendo que debemos orar por el mundo. Sí, se vienen cosas tremendas ahora con el invierno y hay que orar también. Acordémonos de toda la gente que padece necesidad de cualquier tipo y sobre todo la necesidad del evangelio. Todos estamos en este mismo barco. Procuremos entonces vivir en paz en esta ciudad en donde el Señor nos ha puesto, contribuyendo, haciendo lo que nos toca hacer y también rogando al Señor por el bienestar de esta ciudad. Tercera instrucción que da en esta carta, versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9 dice así: porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado, declara el Señor. Están actualmente ahí precisamente por no haber escuchado a los profetas verdaderos, sino por haber escuchado a los profetas falsos. Estos profetas falsos les han dicho cosas semejantes a esta y pueden acompañarme ahí en mismo Jeremías capítulo 27. Me parece que esos versículos no están, solo están de referencia. Jeremías 27, 14 dice así: no escuchen las palabras de los profetas que les dicen, no servirán al rey de Babilonia, porque les profetizan mentira. Ellos estaban echando mano de lo mismo que pasó con Isaías 100 años antes, diciendo el Señor les dice, no servirán a los asirios, tranquilos, el Señor los va a sacar de aquí. Bueno, ahora estos profetas falsos decían, no servirán a los babilonios, no teman, Él va a traer también un ángel, o a ver cómo le va a hacer y va a sacar a los ejércitos de aquí. Como ya les había pasado, ellos tenían la confianza, Dios lo va a hacer. Incluso el mismo Jeremías menciona en los primeros capítulos acerca de que ellos tenían esa confianza de morar en el templo del Señor. Templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Así lo dice en los primeros capítulos de Jeremías. Diciendo, ¿cómo el Señor, si el Señor mata a un sacerdote que entra al templo en pecado, cómo van a entrar estos
soldados paganos, en cuanto pongan un pie en el templo, pues el Señor los va a librar. Y bueno, eso no pasó así. El Señor quitó su gloria del templo, entregó ese templo a los paganos y lo destruyeron. También Jeremías 27:16 dice así: entonces hablé a los sacerdotes y a todo el pueblo y les dije, así dice el Señor, no escuchen las palabras de sus profetas que les profetizan, los utensilios de la casa del Señor serán devueltos en breve de Babilonia, porque ellos les profetizan mentira. Otra vez ellos están profetizando, no se preocupen, se llevaron, arrasaron los utensilios del templo, pero los van a devolver pronto. También por último Jeremías 28:3 y 4. Fíjense aquí hasta con un término de años. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y llevó a Babilonia. Y a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que fueron a Babilonia, yo los haré volver a este lugar, declara el Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. Ellos estaban tomando incluso el nombre del Señor para dar estas declaraciones. Después ustedes pueden ver, versículo siguiente, entonces el profeta Jeremías respondió. Esta no era la palabra de Jeremías, era la palabra de otro sacerdote que estaba ahí y estaba tomando el nombre del Señor para dar esta profecía, pero no era verdad. Ya el Señor les dice, como leeremos a continuación, 70 años van a estar en Babilonia. ¿De dónde sacó este profeta que eran solo 2? Ahora entonces, el mandato es, hagan caso a los profetas verdaderos y no hagan caso a los profetas falsos. Incluso, si ustedes siguen con la narrativa, se encontrarán que uno de los profetas que estaba allá en Babilonia mandó decirle al gobernador de acá de Jerusalén, oye, y te encargo a ese Jeremías, que anda haciendo muchas cosas malas, mételo a la cárcel o mátalo incluso. Jeremías fue uno de los profetas más despreciados, uno de los profetas más maltratados y realmente fue uno de los profetas menos escuchado. Triste, algunos lo juzgan de ser un profeta llorón, pues cómo no llorar de ver a su pueblo que se está yendo a la ruina y ellos anunciándoles temprano y tarde y ellos no hacían caso. Llegamos a la parte final. Dios tiene planes de bienestar. Jeremías 29 del 10 al 14. Les manda una carta diciendo, yo soy el Señor de los ejércitos, sigo en control y voy a estar con ustedes para atravesar este periodo. También les da instrucciones de lo que deben hacer. Son 70 largos años. Construyan casas, trabajen, que les vaya bien a ustedes, que les vaya bien a la ciudad. Tengan familia, eduquen a sus hijos para que sus hijos tengan el temor de Dios y para que cuando sus hijos les toque regresar a la tierra de Israel sepan cómo conducirse. También les menciona, no hagan caso a estos profetas falsos. Y por último les da unas palabras de consuelo que queremos iniciar este año atesorando estas palabras en nuestro corazón. Dios tiene planes de bienestar y bueno, no bienestar como hoy está muy de moda esta palabra, ¿no? Bienestar. Tenemos que ver el bienestar como la salvación del Señor, como una paz completa en el Señor, dice en Romanos, ¿verdad? Que hemos sido justificados con Dios, entonces hemos hallado paz con el Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí leemos Jeremías 29, 10 al 14. Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, fíjense qué palabras tan hermosas, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad,
para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié, al destierro. A ver, papás, ¿quién de aquí es papá? Papás, cuando disciplinan a sus hijos, ¿también se toman el tiempo de hablarles de esa restauración futura? ¿O solamente les dicen, y te voy a hacer, y te voy a dar, y entonces no vas a tener, y no vas a ir, y hasta que tengas 80 años volverás a ver a esos amigos tuyos? Y no les hablas de esa restauración. Bueno, cuando pasen esos 80 años, yo mismo le hablaré a tus amigos y haré que se reúnan. ¿Qué pasa con esta restauración? ¿Te das cuenta? El Señor está disciplinando a su pueblo. Apenas tienen pocos años que fueron a Babilonia y les está diciendo incluso cuánto va a tardar el castigo, lo que va a suceder y cómo Él dice, yo voy a estar con ustedes, los visitaré. Esa es una referencia literal a cuando estuvieron en Egipto. Yo los visitaré. Y a la hora de visitarlos significaba estar con ellos y sacarlos, tomarlos como sus hijos y sacarlos de la cautividad. Así mismo está diciendo el Señor. Qué palabras, qué promesa. Vayamos por partes. Versículo 10. El Señor cumplirá el tiempo, se cumplirá el tiempo, y Él los visitará. El Señor sigue demostrando que es Dios y que estará con ellos. Él es un Dios que no es Dios de ahora y mañana quién sabe. Él es el Dios que tiene el tiempo en su mano y que Él está fuera, no está sujeto al tiempo. Él es el eterno. Él puede decir de antemano lo que va a pasar porque de Él dependen todas las cosas. Incluso ahí está el Señor dando esperanza cuando... Es que en verdad me resulta tan impresionante porque me veo reflejado ahí y digo, ay Señor, cuando yo te fallo y quebranto tus mandamientos y tengo consecuencias, pues me encanta ver esta parte. Bueno, y cuando tu consecuencia de tu pecado haya pasado, yo estaré ahí y yo te voy a escuchar y yo escucharé tus oraciones y me dejaré encontrar por ti. Entonces ahí me dice, bueno, si estoy pecando, soy incrédulo a final de cuentas. No le estoy creyendo a Dios o estoy minimizando. Ay, son consecuencias del Antiguo Testamento. No, Dios ya no castiga así. Estoy minimizando al Señor. Pero ¿qué pasa? Caigo en ese pecado y empiezo a ver las consecuencias y tengo que ver esto. Entonces el Señor me está prometiendo que yo vendré otra vez, que pasaré por ese trago amargo, pero que lo pasaré con su mano. Y esto, hermanos, es impresionante porque a todos los que son creyentes es una promesa. Vas a pecar, te vas a endurecer, vas a ser incrédulo, vas a enfrentar las consecuencias de tu pecado y pueden llevarte desde segundos hasta años o generaciones. Pero vas a volver y el Señor te va a traer. Esa disciplina es para sus hijos. Él no es un castigo que está diciendo te voy a destruir. Dice, sí te voy a llevar, te voy a desterrar, vas a aprender las consecuencias, pero te voy a restituir. Algo que debemos aprender es que la generación que regresó a Jerusalén y las generaciones siguientes aprendieron de tal modo la no idolatría que se convirtieron en lo que nosotros conocemos como los fariseos. Tuvieron tal celo, y los fariseos en un principio no eran lo que vimos en el tiempo de Jesús, ya de plano más ligados a las tradiciones de los ancianos. El corazón otra vez se vuelve a endurecer.
Los fariseos realmente fueron los que con ese gran celo dijeron, no vamos a escuchar ninguna otra voz que no sea la voz de nuestro Dios. Y entonces rabinos empezaron a escribir también instrucciones muy meticulosas y empezaron a hacer caso a sus propios maestros. Lo que esta generación ganó fue la no idolatría. Nunca más en Israel se volvió a ver algo similar de idolatría como lo había antes. Por lo tanto, tenemos que decir, funcionó. El escarmiento funcionó. Y es lo que también Dios menciona. Funcionará porque es mi disciplina. Tenemos que confiar en la disciplina que nos pone el Señor. Funciona. ¿Cuál es tu disciplina? Leer el plan de lectura bíblico anual. Funciona. Y es más, lo vas a leer 2 veces al año entonces. Vas a llevar la doble carga. Funciona. ¿Por qué funciona? Porque la palabra de Dios funciona. La palabra de Dios transforma el corazón. La palabra de Dios restaura. Entonces Dios cumplirá su palabra, cumplirá su propósito, cumplirá su promesa y volverá 70 largos años después. Y tampoco vemos que los deja solos. Ahí estaba el profeta Daniel, el profeta Ezequiel. ¿Qué clase de profetas tuvieron? De los más santos, por así llamarlos. Profetas que no se ve que se mencione algún pecado en ellos. Obviamente los tenían, eran seres humanos, pero profetas llamados por Dios para ese preciso momento de gran adversidad, de gran duda. El castigo es grande, pero Dios es más grande. Y Dios aún muestra misericordia, aún a la hora de disciplinar. Él pudo haber dicho 400 años en Babilonia. No los dejó tanto tiempo, fueron 70 años, 2 generaciones. Ahora quiero que pienses, cada que te encuentres con la consecuencia de tu pecado, piensa que esa consecuencia debió ser peor. Debió ser peor. El Señor debió simplemente en ese momento agarrarte y arrojarte al lago de fuego, al infierno. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura, ¿no? Así que la consecuencia que tengas es muestra de la misericordia y la gracia de Dios. Porque en primer lugar no estás en el infierno, ni tú ni yo. Y en segundo lugar tenemos aún vida y esperanza para también poder enmendar nuestros caminos. Hay misericordia. Dios limitó el castigo a su pueblo. Siguiente, versículos 11 y 12. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Lo que nos motiva a vivir hoy, ¿qué es? La esperanza de un mañana, ¿no? ¿Para qué trabajas hoy? ¿Para comer hoy? Pues en parte, pero también dices para que haya para comer mañana, ¿no? ¿Para qué te preparas hoy? Muchos preparan bien su día desde antes, ¿verdad? Y mañana qué me voy a poner y a qué hora voy a salir y vas poniendo el despertador y vas viendo si el carro está en condiciones o no, que los niños, todo el plan. Vivimos hoy, pero realmente lo que nos motiva del hoy es el mañana. De esta manera Dios les quiere dar también a este pueblo un futuro y una esperanza. Por eso son las instrucciones claras. Edifica casas, habítalas, siembra, cosecha, ten descendencia. Porque esta esperanza que Dios está dando, les está dando esa esperanza de la restauración. Pecaste, estoy indignado contigo, dice Dios, y te voy a arrastrar fuera de tu tierra. Pero ¿sabes qué? Tus hijos vendrán. Tú te arrepentirás, tú les enseñarás a tus hijos y tus hijos vendrán de nuevo a esta tierra.
De esta manera Dios les quiere dar una esperanza. Este pueblo también había sido limitado. Muchos habían muerto. De vivir millones en Israel, habían quedado tal vez miles. Muchísimos habían muerto. Pero sabes que este pueblo no se perderá, no quedará exterminado. Este pueblo aún renacerá y el Señor cumplirá sus promesas. ¿Qué pensamos nosotros de la iglesia? Bueno, la iglesia está siendo perseguida. Tenemos que revisar que también aún en la pandemia muchas iglesias cerraron. Muchas iglesias desaparecen. Hay estadísticas de que en Estados Unidos, el otro día lo mencioné, creo que fue en un estudio. Ay, los números me fallan ahora, pero era alarmante el número de iglesias que cerraban diariamente. Me parece que era de 3 o 4 diarias. 3 o 4 iglesias cerrando todos los días en Estados Unidos. Claro, se abren nuevas, pero se abre a lo mejor una. Entonces ya cuando haces el balance hay déficit. Cierran 4, pero se abre una. ¿Crecimos o decrecimos? Decrecimos. En nuestro país no se llevan esas estadísticas, pero tenemos que ver que también iglesias desaparecen. De repente, no, pues es que, ¿qué pasó? Pues ya murió el pastor, ¿y ahora qué? No, pues, ¿qué hacemos, verdad? No, pues que nos quitaron el lugar donde nos congregamos, y ahora, no, pues que se pelearon ahí los líderes. No, pues yo mejor ya no voy a la iglesia porque hay puros pleitos y divisiones y todo. Dios ha prometido también que la iglesia permanecerá hasta la venida de Cristo. Y aunque sean estadísticas que nos derrumban, podemos ver, como mencioné hace 40 y 60 millones de cristianos. La India también nos llamó la atención. 80 o 90 millones de cristianos en la India. Mis niños pensaban, no, ni va a haber cristianos allá. A ver, vamos a las estadísticas. No, pues sí hay. Ya hay casi el equivalente a la población de México de cristianos. Recordemos que también son países enormes, ¿verdad? Con muy grande población. La esperanza, por lo tanto, del creyente permanecerá hasta la venida del Señor. Y esto nos debe de motivar a perseverar. El Señor le había hecho una promesa a Salomón. Cuando Salomón consagró el templo, dijo, Señor, que cualquiera que se postre en este templo y que ore a ti, por favor, tú lo escucharás. Y el Señor le contesta y le responde, sí, yo escucharé a todo aquel que venga y se postre en este templo. Ahora no hay templo, fue destruido, ¿qué vamos a hacer? Pues se reconstruyó ese templo y el Señor los escuchó, aunque no hubiera templo, el Señor los escuchó y les concedió regresar a su tierra. Palabras hermosas del versículo 13 y 14. Me buscarán y me encontrarán cuando me corazón. De ustedes, lo que los teólogos dicen es que nosotros conocemos a Dios de acuerdo a lo que Él ha dejado que le conozcamos. Porque Dios puede simplemente no revelarse al hombre. Entonces conoceríamos a Dios por su creación y tendríamos que maravillarnos. Esta creación dice que hay un creador y podemos alabar al creador, pero más, ¿cómo veríamos la santidad del Señor, la justicia del Señor, la misericordia? Es de la manera como el Señor la va revelando. Algunos teólogos también dicen que los ángeles no conocen la misericordia de Dios, al menos de primera mano. Porque si los ángeles no han pecado nunca, ¿cómo van a conocer el perdón y la misericordia de Dios de no darles lo que se merecen y perdonarlos? Tenemos ese privilegio como seres humanos de que conocemos la misericordia y el perdón de Dios de primera mano, porque hemos pecado y porque el Señor nos ha perdonado y porque tiene misericordia de nosotros.
Entonces vamos conociendo a Dios en la medida en que Él se deja revelar, en la medida que Él se deja encontrar por nosotros. Podríamos nosotros hacer una búsqueda incansable y simplemente Dios decir, no me vas a encontrar. Pero qué hermosas palabras que dice aquí, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar por ustedes. El Señor sabe que la disciplina provocará una limpieza en ellos, un amor de verdad. Quizá antes ellos lo buscaban, pues bueno, pues es la fiesta de la Pascua, un año más, pues va y vamos, ¿verdad? Hay que llevar las ofrendas al Señor. ¿Por qué? Pues porque el sacerdote ya dijo y hay que llevarlas. Pero no tenían un corazón sincero que buscara a Dios de todo corazón y empezaron a caer también en prácticas pues horribles. Ahora sí, las que les tocó enfrentar a Jesús de una religiosidad vana, de unas meras tradiciones de los hombres. Y dice el Señor, búsquenme de todo corazón. Por lo tanto, Él sabía de esta disciplina que iba a provocar en ellos esa limpieza y ese corazón sincero. Un corazón que iba a llevar a cabo el pacto que Dios había hecho con sus padres. Que el pueblo iba a acordarse del pacto con Abraham, del pacto con Moisés, del pacto con David. Y que ellos iban a tener ese deseo por estar con Dios para siempre. Nunca más dejar de adorarlo. ¿Te pasa así cuando pecas y cuando entiendes tu pecado y cuando sufres la consecuencia de tu pecado? ¿Tienes un deseo más grande ahora por honrar a Dios, por conocerlo, por adorarlo y por servirlo? Porque si no es así, entonces tal vez sigues igual de duro de corazón por tus pecados y simplemente estás queriendo negociar. Bueno, ¿ya cuánto te debo? Pequé, ya ahí está. No, hermanos, si pecamos, enfrentaremos la consecuencia. Cristo es el que paga la consecuencia, la pagó la consecuencia verdadera de nuestros pecados, pero nosotros estaremos ahí renovados. Si de algo podemos decir que sirve el pecado, es para enseñarnos lo viles que somos, lo santo que es Dios y la nueva oportunidad que nos deja Dios para ahora sí servirlos una vez que hemos sido perdonados. El Señor Jesús hizo la pregunta, ¿quién amará más? El que ha sido perdonado más. Por lo tanto, cada uno de nosotros sabemos cuánto nos ha perdonado el Señor. Y esa debe ser la medida de nuestro amor para con Él. Amarle más porque nos ha perdonado más, ha estado con nosotros en nuestros momentos de dureza del corazón, de rebeldía, de necedad. Ha ido por nosotros, nos ha traído de regreso, nos ha restaurado y promete escuchar nuestras oraciones, dejarse hallar por nosotros. ¿Cómo no amar al Señor? Suficiente sería con decir, la disciplina que el Señor me dio es suficiente para amar al Señor, pues ahora lo voy a amar porque me está perdonando y está teniendo misericordia de mí y está renovando mi relación con Él. Siempre es un buen momento para iniciar esa relación que se rompe con el pecado. Siempre son buenos momentos para tener ese deseo de honrarlo. El Señor también tiene esa misericordia al conceder el deseo del corazón. ¿Tienes en el corazón el deseo de encontrar al Señor? Pues entonces lo vas a buscar. Y ahí está, hermanos, en la Biblia. Ahí está, lo vas a buscar en oración, día y noche. Lo vas a buscar y ¿sabes qué? El Señor dejará que lo encuentres. Te concederá el deseo más grande de tu corazón. Algunos también han dicho que el Señor es, ¿cómo llamarlo? Pues otorga justicia, da a cada quien lo que se merece, en ese sentido un tanto humano. Dice, el Señor le dará a cada quien lo que realmente quiere. ¿Quieres realmente el cielo? Ahí está. ¿Quieres realmente el infierno? Ahí está.
¿Qué quieres? Algunos quieren el cielo nada más para escapar del infierno, pero no quieren que Dios esté allí. Y a algunos ni les importan las comodidades del cielo, porque quieren realmente estar con Dios. Y lo que dice aquí es que si tú le buscas con todo el corazón, el Señor se dejará hallar. Y el Señor restaurará y te dará bienestar. Y bueno, al pueblo específicamente lo reunirá de todas las naciones a donde los expulsó y los traerá de nuevo a este lugar de donde los había enviado primero. Concluimos con este sermón de ánimo para este nuevo año que comienza, que la paga del pecado es muerte, que la consecuencia de la rebelión contra Dios pues ¿es qué? El destierro fue para Israel, para nosotros ¿qué será? Cada quien experimentará una consecuencia diferente por sus pecados. Pero también vemos que el regalo de Dios es vida eterna. Así como la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna. Mientras que la consecuencia del pecado es muerte, destrucción y esclavitud, el Señor muestra su misericordia para los que creen y confían en Él, que pueden tener esperanza y un futuro y planes de bienestar y de salvación. Por lo tanto, queremos empezar este año confiando en la palabra de Dios, confiando en que se cumplen sus propósitos, se cumplen sus promesas, se cumplen sus advertencias, pero también se cumple esa promesa de restauración. Él es fiel y justo para perdonarnos y concedernos paz. Él es fiel para concedernos vida abundante solamente en Cristo. Confiar en el Señor y tener esta esperanza que viene a nosotros. Literalmente el Señor viene a nosotros como visitó a su pueblo, así también visitará a su pueblo. Estaremos alertas y pendientes de encontrarnos con el Señor en el aire, cuando Él vuelva de nuevo. Por lo tanto, tenemos esa esperanza. Él volverá y mientras Él viene, tenemos que vivir en este mundo como extranjeros de este mundo, confiando en Él, poniendo atención a las cartas que Él ya nos mandó, que están en este libro, de advertencia y de ánimo, sabiendo que también el Señor nos ha restaurado, nos ha tenido misericordia y lo seguirá haciendo mientras nosotros también le amamos de todo corazón. Oremos. Padre, sin lugar a dudas, este episodio del exilio nos debe dejar un recordatorio para siempre, tanto para la nación de Israel como para todos nosotros que leemos este relato. Fue un suceso que sacudió a la nación. Por un momento llegaron tal vez a pensar que las promesas del Señor no se iban a cumplir, que la nación que se le prometió a Abraham iba a dejar de existir, que el reinado de David nunca más se establecería, que la nación israelita iba a ser dispersada por el mundo, mezclada con otros pueblos y olvidada para siempre. Pero también vemos en el relato del exilio que es la misericordia de Dios la que ha sostenido a ese pueblo y hasta el día de hoy sigue teniendo el Señor misericordia de su pueblo. Sigue extendiendo los brazos, esperando a que ellos vuelvan en sí y reconozcan a su Salvador. Sabemos que el pueblo de Israel está endurecido, pero también muchos han venido a la fe. Y mientras el Señor ha tenido a bien traer a su casa y a su pueblo a los gentiles y hacer de ellos lo que llama su iglesia, los que ha llamado afuera de este mundo y le pertenecemos. Gracias, Padre, porque aún ahora que somos tus hijos, también pecamos de incredulidad, de rebeldía, de obstinación y nos alejamos de ti, Señor. Perdónanos. Tú traerás la disciplina a su tiempo a aquellos que consideras tus hijos de verdad. Y esa disciplina, aunque llega y no es muy grata para nosotros, debemos verla pues como esa muestra de amor,
de un buen padre disciplinando a sus hijos. Y Padre, qué bueno eres, porque al disciplinarnos también tienes misericordia. Y también nos das esperanza de un futuro y de una restauración. Y aunque el panorama parezca oscuro, parezca negro, debemos aprender a librar las pequeñas batallas del día a día, como levantarnos, ir a trabajar, edificar nuestra casa, ver por nuestros familiares y por sobre todo ir a tu palabra diariamente, porque esa es la mejor manera de edificar nuestra casa. Escuchando tu palabra es cuando edificamos nuestra casa sobre la roca, como tú lo has dicho también. Padre, obedeciendo una cosa a la vez, obedeciendo cosas sencillas y simples, encontraremos tu voluntad buena, agradable y perfecta. Y Padre, tú eres fiel al irnos mostrando diariamente cómo lidias con nosotros, cómo nos tienes misericordia, paciencia. Sabes que somos polvo, sabes que pecamos. Y Padre, tampoco tendrás por inocente al culpable, así que nos disciplinas y nos mantienes a raya en nuestra comunión contigo. Pero también, Señor, te dejas encontrar. También tienes a bien poner en nuestro corazón buscarte, ablandar nuestro corazón con tu palabra y poderte buscar y poderte amar de todo corazón. Que de algo sirva esos pecados que cometemos contra ti y que nos vayan limpiando y purificando y llevando a una comunión más excelente contigo, a un amor más profundo, sabiendo de lo que somos capaces, pero también sabiendo de lo que eres capaz tú, de perdonar y de restaurar. Te alabamos, bendito Dios, y te rogamos que siempre estés con nosotros, ayudándonos en nuestra dureza del corazón, y aún, como lo vimos hoy, pues en la consecuencia de nuestro pecado, ahí estás tú con nosotros, haciéndonos promesas, haciéndonos ver esperanza y un futuro de bienestar. Te bendecimos, Padre, y queremos iniciar este año así, con esas palabras de esperanza arraigadas en nuestro corazón, sabiendo que este año pecaremos contra ti, sabiendo que este año te fallaremos en muchas cosas, pero asimismo confiamos en que tú nos levantarás, tú nos restaurarás y seguiremos adelante, y tu iglesia prevalecerá y perseverará aún en medio de todo lo que está en contra de ella. Porque tú gobiernas en esta iglesia, porque tú gobiernas en nuestros corazones y tú eres nuestro por siempre. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de este culto.